Gracias por amarnos, Dios. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que haces de lo imposible algo posible. Gracias, Señor, porque cuando el mundo dice que no debemos y no podemos estar cerca de ti, tu amor nos atrae. Y no solo para decir que te conocemos, sino para disfrutar de la plenitud de tu santidad. Gracias, Señor, por tu presencia y por ser el Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas puedan planificar. Gracias, Señor. La palabra para hoy es: probadme ahora en esto. Estas deben ser las palabras más abundantemente expresadas cuando se ora por los diezmos y las ofrendas, y las mismas se encuentran en el libro de Malaquías 3:10, que dice así: Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí Malaquías está presentando el reto de probar la fidelidad de Dios para con nosotros, su pueblo. Y debemos saber que cuando seguimos el plan del Señor para dar nuestras ofrendas y le damos lo que le corresponde legítimamente en primer lugar, Él seguro nos irá a asombrar. Pero a veces nosotros damos por obediencia y sin entender demasiado por qué damos. Y sería bueno entender el mensaje sobre el dar de corazón, ya que esto trae bendición a nuestra vida. En el afán de traer claridad sobre este tema es que haré un poco de historia. El pueblo estaba en cautiverio desde la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora el rey gobernante sobre estas tierras era Ciro, quien estaba enviando a los exiliados que regresaban bajo el liderazgo de su gobernante Zorobabel, quienes finalizaron de construir el templo en el año 516 a.C. En el año 458 a.C., el pueblo se vio fortalecido por la llegada del sacerdote Esdras y miles de judíos más, ya que el rey Artajerjes, rey de Persia, motivó a Esdras a reconstruir la adoración en el templo y a asegurarse de que la ley de Moisés estuviera siendo obedecida. 14 años después, en el año 444 a.C., el mismo rey persa, Artajerjes, permitió que su copero, Nehemías, regresara a Jerusalén y reconstruyera sus muros, y como un nuevo gobernador, Nehemías realizó determinadas reformas, a saber: 1. Para ayudar a los pobres. 2. Para que el pueblo se aleje de los matrimonios mezclados. 3. Para mantener el Sabbat. 4. Para atraer sus diezmos y ofrendas. En el año 433 a.C., Nehemías regresó al servicio del rey persa y durante su ausencia los judíos cayeron en pecado una vez más. Sin embargo, Nehemías volvió a Jerusalén y descubrió que los diezmos fueron ignorados, el Sabbat fue quebrantado, las personas se habían unido en matrimonio con foráneos y los sacerdotes se habían corrompido, y varios de estos pecados son condenados por Malaquías. Existen similitudes muy marcadas entre los pecados denunciados en Nehemías y aquellos denunciados por Malaquías, lo que sugiere que ambos líderes fueron contemporáneos. Probablemente Malaquías debe de haber escrito luego de que Nehemías regresó de Persia por segunda vez en el año 433 a.C. El mensaje teológico del libro de Malaquías puede ser resumido en lo que dice en 1.14, que dice así: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Y avanza diciendo que no solo vendrá a juzgar a su pueblo, sino también a bendecirlo y a restaurarlo. Pero vayamos al punto del porqué de la desobediencia del pueblo y podemos entender un poco más la sentencia de Malaquías 3:10. Y aunque a los judíos se les había permitido regresar del exilio y reconstruir el templo, hubo varios factores desalentadores que trajeron un malestar general. Dentro de esto podemos citar que si bien ellos veían que su tierra permanecía, pero además la veían como una pequeña provincia,
que el futuro glorioso anunciado por los profetas no había sido entendido bien, o por lo menos hasta entonces no se había entendido, y que su Dios no había venido a su templo con majestuosidad y poder a exaltar su reino en vista de las demás naciones. Por todo esto el pueblo dudaba del amor pactado de Dios y tampoco confiaban en su justicia, y así los judíos de la comunidad restaurada comenzaron a perder las esperanzas. Así su adoración se degeneró en una lista perpetua de meras formas y ya no tomaron la ley con seriedad. Entonces es que Malaquías les reprochó por dudar del amor de Dios y la poca fe tanto de sacerdotes como del pueblo, y a su acusación de que Dios es injusto porque les había fallado en venir con juicios a exaltar a su pueblo, Malaquías responde con un anuncio y una advertencia y dice así: el Señor vendrá, pero vendrá como fuego purificador. Él vendrá a juzgar, pero juzgará a su pueblo primero. Y además les dice que Israel no ha sido completamente destruida por su infidelidad persistente, debido a que el Señor no cambia sus compromisos y propósitos, y que solo a través del arrepentimiento Israel experimentará de nuevo la bendición de Dios, y que aquellos que honran al Señor serán salvos en el momento en que Él venga a juzgar. En conclusión, hermano, Malaquías asegura y advierte a sus lectores que el día grande y terrible del Señor está llegando y que arderá como un horno, y que ese día los justos se regocijarán. Y es en este contexto en que el profeta lanza el reto de Jehová a su pueblo, en que lo prueben con los diezmos y que su casa no falte la comida, asegurando que Él mismo abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre su pueblo bendiciones hasta que sobreabunden. Y así podremos ver que las dádivas de Dios están más allá de nuestra zona de comodidad y confort, yendo un paso más allá de nuestro entendimiento, y podremos ver que Él cuida de su bendición. Esta misma bendición abunde sobre nosotros hoy. Dios te bendice. Amén.